Durante generaciones, la jubilación fue una promesa silenciosa, una idea simple, casi incuestionable. Trabaja durante décadas, cumple con las reglas, aporta al sistema y al final descansa. Esa promesa construyó decisiones de vida, completas en carreras, horarios en rutinas, ahorros en expectativas, la certeza de que si cumplías tu parte, el sistema cumpliría la suya. Pero esa certeza se está desvaneciendo, no por una crisis aislada, no por una mala administración momentánea, sino por un cambio estructural que avanza sin pedir permiso. La inteligencia artificial y la automatización no solo están transformando el trabajo, están redefiniendo el valor humano, la estabilidad laboral y, silenciosamente, la forma en que imaginamos el retiro. El empleo del que hoy dependes puede no existir mañana. El sistema que hoy conoces puede no sostenerte en el futuro. Y la jubilación que das por sentada podría no llegar como la imaginas. Este documental no habla de ciencia ficción. Habla del presente. Habla de México. Habla de un sistema de pensiones diseñado para un mundo que ya no existe, enfrentándose a una economía que cambia más rápido que sus propias reglas. Aquí no encontrarás promesas fáciles ni respuestas cómodas. Encontrarás preguntas incómodas, datos que incomodan, y una verdad que no puede seguir ignorándose, porque el futuro del retiro no se decidirá cuando cumpla cierta edad, se está decidiendo ahora. Y al final de este recorrido solo quedará una pregunta: ¿estás construyendo tu futuro o estás esperando que alguien más lo haga por ti? Pensiones en México 2026. ANIA, automatización y el trabajo que desaparece. ¿Qué pasaría si el trabajo del que planeas jubilarte apenas existiera dentro de 20 años? No como una metáfora, no como una exageración, como una edge. Durante décadas, el trabajo fue el eje alrededor del cual giraba la vida. Estudiar, conseguir empleo, ascender, cotizar, jubilarse. Una línea recta, predecible, tranquilizadora. El sistema no prometía riqueza, pero sí algo más importante, en continuidad. La certeza de que, si cumplías tu parte, el final estaría cubierto. Pero ese mundo está desapareciendo no de golpe, no con estruendo, sino en silencio. Hoy, la inteligencia artificial y la automatización no solo están cambiando cómo trabajamos, están cambiando si trabajamos, para quién, por cuánto tiempo y sobre todo qué tan necesarios somos. Algoritmos que analizan contratos legales, sistemas que atienden clientes sin cansarse, programas que realizan diagnósticos médicos preliminares, robots que ensamblan, clasifican, empaquetan y transportan. Procesos que antes requerían cientos de personas ahora necesitan servidores, sensores y líneas de código. El trabajo humano no desaparece de inmediato. Primero se fragmenta, luego se precariza, finalmente se vuelve prescindible. Y aquí surge una pregunta incómoda que casi nadie quiere formular en voz alta. ¿Qué ocurre con la jubilación cuando el trabajo deja de ser estable? La jubilación tradicional se construyó sobre una idea muy específica del mundo. Un mundo donde la mayoría de las personas trabajaban de forma continua durante décadas, donde existía una relación clara entre esfuerzo, tiempo y retiro, donde el sistema podía calcular, proyectar y sostener. Ese mundo ya no existe. En México, el sistema de pensiones depende casi por completo del empleo formal. Sin empleo formal no hay cotización. Sin cotización no hay ahorro suficiente. Sin ahorro no hay retiro digno. Es una cadena frágil y la automatización está rompiendo sus primeros eslabones. Empresas que antes necesitaban grandes plantillas hoy operan con estructuras mínimas. La eficiencia aumenta, pero el número de trabajadores formales disminuye. No porque las personas fallen, sino porque el sistema ya no las necesita de la misma forma. La inteligencia artificial no negocia salarios. No exige prestaciones, no se enferma, no se jubila, produce valor sin pausa, y cada vez que una empresa automatiza un proceso, reduce una cotización potencial al sistema de pensiones. Esto no es una crítica moral, es una consecuencia estructural. La automatización no destruye empleos de un día para otro, los vuelve innecesarios lentamente. Primero reduce horas, luego elimina puestos. Finalmente redefine sectores completos. Y cada una de estas etapas tiene un impacto directo en el futuro financiero de millones de personas. México enfrenta además una realidad que agrava este fenómeno. Una gran parte de su población ya vive fuera del empleo formal. Trabajo informal, ingresos variables, economía digital, autoempleo forzado. Personas que trabajan, pero no cotizan. Personas que generan valor, pero no construyen retiro. La inteligencia artificial no crea la informalidad, pero la acelera. Reduce la necesidad de relaciones laborales tradicionales y empuja a más personas a esquemas donde el sistema de pensiones simplemente no existe. Y mientras tanto, el sistema sigue funcionando como si nada hubiera cambiado. Aquí está el verdadero problema, no la tecnología, sino la negación. El sistema de jubilación en México fue diseñado para un mundo que ya no existe, pero se comporta como si aún estuviera intacto, como si el empleo estable fuera la norma, como si las trayectorias laborales fueran lineales, como si el tiempo jugara a su favor.
Pero el tiempo no espera. Las proyecciones para los próximos años no son alarmistas. Son matemáticas. Más automatización, menos empleo formal, más trabajos temporales, más ingresos fragmentados, menos cotizaciones constantes. Y esto nos lleva a una conclusión inquietante. El problema de las pensiones no es futuro, es presente. Muchos jóvenes que hoy trabajan con contratos temporales, plataformas digitales o esquemas híbridos están construyendo sin saberlo una jubilación vacía. No porque no se esfuercen, sino porque el sistema no fue diseñado para ellos. Aquí surge una verdad difícil de aceptar. Tu pensión no está en riesgo porque no trabajes lo suficiente. Está en riesgo porque el concepto mismo de trabajo está cambiando. La automatización no pregunta si estás listo, avanza. La inteligencia artificial no espera reformas. Evoluciona, y el sistema de pensiones, observa, reacciona tarde y se ajusta lentamente. La pregunta ya no es si el trabajo cambiará. Eso ya ocurrió. La pregunta es si el sistema de jubilación cambiará antes de que millones de personas lleguen al final de su vida laboral sin un respaldo suficiente. Y hay una pregunta aún más importante. ¿Vas a esperar a que el sistema se adapte? ¿O vas a adaptarte tú primero? Porque si algo queda claro en este nuevo mundo, es esto: la jubilación dejó de ser una garantía. Ahora es una responsabilidad. Y este es solo el comienzo. En el siguiente episodio, entraremos en el corazón del sistema. Las afores, la demografía, el envejecimiento de la población y la tormenta perfecta que se está formando silenciosamente. Porque entender el problema es incómodo, pero ignorarlo es mucho más peligroso. Afores, demografía y tecnología, la tormenta perfecta del sistema de pensiones. El sistema de pensiones en México no está colapsando, pero tampoco está sano. Y esa es, quizá, la parte más peligrosa, porque los sistemas que colapsan avisan. Los sistemas enfermos funcionan hasta que ya no pueden más. Durante años, las afores se presentaron como la solución moderna al retiro. Un modelo basado en la responsabilidad individual, en el ahorro personal, en la promesa de que cada trabajador construiría su propio futuro. La idea parecía lógica. Cada quien ahorra lo suyo. Cada quien recibe lo que acumuló. Pero la realidad fue mucho más compleja. Millones de personas comenzaron a cotizar sin entender realmente cómo funcionaba el sistema. Aportaciones pequeñas, comisiones poco visibles, proyecciones optimistas. La jubilación parecía lejana, casi abstracta, algo que se resolvería solo con el tiempo. El problema es que el tiempo no corrigió nada. Solo expuso las debilidades. Durante décadas, las aportaciones obligatorias fueron insuficientes para garantizar un retiro digno. Incluso para quienes cotizaron de manera constante, los números nunca fueron alentadores. Para quienes tuvieron trayectorias laborales interrumpidas, la situación se volvió crítica: entradas y salidas del empleo formal, periodos sin cotización, cambios de sector en crisis económicas. Cada interrupción dejaba una huella invisible en el futuro financiero. Y ahora, a este escenario frágil, se suma una presión imposible de ignorar: la demografía. México está envejeciendo. No es una opinión, es un hecho estadístico. Cada año hay más personas acercándose a la edad de retiro y menos jóvenes entrando al mercado laboral formal. Las tasas de natalidad han disminuido de forma constante. La pirámide poblacional se transforma lentamente en algo muy distinto a lo que conocíamos. Durante décadas, el sistema de pensiones dependió de una base amplia de trabajadores jóvenes, sosteniendo a una población menor de adultos mayores. Ese equilibrio se está rompiendo. Hoy, menos personas activas deben sostener a más personas retiradas. Y cuando el empleo formal se reduce por automatización, la presión se multiplica. Aquí aparece una paradoja inquietante. Nunca en la historia hemos sido tan productivos como ahora. Nunca hemos generado tanto valor económico. Y aún así, la seguridad del retiro se vuelve cada vez más incierta. La inteligencia artificial produce riqueza pero no cotiza. Los robots generan valor, pero no aportan a las afores. Los algoritmos reemplazan trabajadores, pero no sostienen el sistema de pensiones. El modelo actual no sabe qué hacer con esta realidad. Algunos sostienen que la tecnología puede ser la salvación. Sistemas de inversión más sofisticados, algoritmos capaces de optimizar portafolios, análisis de datos para maximizar rendimientos y reducir riesgos. En teoría, la IA podría hacer que los fondos de pensiones trabajen mejor que nunca. Y es cierto, la tecnología puede mejorar la eficiencia, puede reducir errores humanos, puede personalizar estrategias, puede detectar riesgos antes de que se materialicen. Pero aquí surge una pregunta incómoda. ¿Mejorar la eficiencia resuelve un problema estructural? Si las aportaciones siguen siendo bajas, si la base de cotizantes sigue disminuyendo, si la población envejece y si el empleo formal se vuelve más escaso, ningún algoritmo puede crear dinero de la nada. La tecnología puede administrar mejor lo que existe, pero no puede compensar lo que falta. Además, existe un riesgo que rara vez se menciona. La inteligencia artificial no es neutral.
aprende de datos históricos. Y los datos históricos reflejan desigualdades profundas, ingresos desiguales, trayectorias laborales desiguales, acceso desigual a la información financiera. Si no se regula con cuidado, la automatización financiera puede amplificar estas diferencias. Crear un sistema donde quienes ya tienen más recursos, más educación y más capacidad de ahorro, obtienen mejores rendimientos, mientras otros quedan atrapados en esquemas mínimos. Aquí aparece el espectro de un sistema de jubilación de dos niveles: uno eficiente, sofisticado y rentable para algunos; otro básico, frágil e insuficiente para muchos. No es una distopía, es una posibilidad real. Ante este panorama comienzan a surgir ideas que antes parecían impensables: renta básica universal, impuestos a la automatización, nuevos modelos de seguridad social desvinculados del empleo tradicional. La renta básica universal, por ejemplo, se plantea como una red mínima de seguridad en un mundo donde el trabajo humano ya no es el principal generador de ingresos, no como un premio, sino como un mecanismo de estabilidad social. Sus defensores argumentan que, si las máquinas producen la mayor parte del valor, ese valor debe redistribuirse de alguna forma. Sus críticos advierten sobre costos, incentivos y sostenibilidad. No hay respuestas simples. Todas las soluciones implican decisiones políticas profundas, redistribución de riqueza, reformas fiscales, cambios en la relación entre trabajo, Estado y ciudadano. Lo que sí es claro es que el sistema actual no puede permanecer intacto. Cada año que pasa sin ajustes profundos, la presión aumenta. Cada generación que se acerca al retiro sin ahorro suficiente reduce el margen de maniobra. Cada empleo automatizado que desaparece sin ser reemplazado formalmente debilita aún más la base del sistema. Y mientras estas tensiones se acumulan, la mayoría de las personas sigue viviendo bajo una ilusión peligrosa en que el sistema se resolverá solo. No lo hará. El sistema de pensiones no colapsa de golpe. Se desgasta lentamente. Y cuando finalmente falla, ya es demasiado tarde para corregir. La pregunta ya no es si habrá cambios. Los cambios son inevitables. La verdadera pregunta es: ¿quién pagará el costo de no adaptarse? ¿El Estado o las empresas? O tú, porque mientras las reformas se discuten y la tecnología avanza, el reloj sigue corriendo. Y el retiro, aunque parezca lejano, se acerca cada día. En el siguiente episodio, iremos aún más lejos. Hablaremos del futuro del trabajo, de las habilidades que sobrevivirán a la automatización y, sobre todo, de lo que puedes hacer hoy para no quedar atrapado en un sistema que ya muestra señales de agotamiento. Porque entender el problema es solo el primer paso. Actuar es el siguiente. El retiro del futuro, como sobrevivir financieramente en un mundo que ya no promete nada. Durante mucho tiempo, la jubilación fue presentada como un destino inevitable, algo que llegaría simplemente por cumplir cierta edad, como si el paso del tiempo por sí solo garantizara seguridad. Pero esa idea pertenece a otro siglo, a otro sistema, a otra economía. En la jubilación del futuro no será automática, no será cómoda por defecto, y no será igual para todos. Será el resultado directo de decisiones tomadas mucho antes de que el retiro aparezca en el horizonte. Decisiones conscientes o inconscientes. Decisiones de acción o de espera. En un mundo impulsado por la inteligencia artificial, la estabilidad ya no provendrá de un puesto fijo ni de una empresa sólida. Provendrá de la capacidad de adaptación, de la habilidad para aprender, desaprender y volver a empezar, porque el trabajo del futuro no premiará la permanencia, sino la relevancia. La automatización no elimina todo el trabajo humano, pero redefine su valor. Las tareas repetitivas, predecibles y estructuradas son las primeras en desaparecer, no porque sean inútiles, sino porque son reemplazables. En cambio, las habilidades profundamente humanas se vuelven más escasas y por lo tanto más valiosas. La creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas complejos, la empatía, la toma de decisiones éticas, la interpretación del contexto. Estas habilidades no se programan fácilmente, no se automatizan por completo. Y en un mundo dominado por algoritmos, representan una ventaja competitiva real. Pero aquí surge una advertencia crucial. Tener habilidades no garantiza una jubilación segura, porque incluso en el mejor escenario, el trabajo dejará de ser una fuente suficiente de retiro. El empleo podrá sostener el presente, pero no necesariamente el futuro. La jubilación ya no será una consecuencia del trabajo, sino una construcción paralela. Durante décadas se nos enseñó a delegar el futuro. El sistema se encarga, el Estado responde en la pensión. Llega. Pero ese modelo se debilita frente a una economía donde la tecnología avanza más rápido que las reformas. Hoy, depender exclusivamente de un sistema tradicional de pensiones es una apuesta peligrosa. No porque vaya a desaparecer mañana, sino porque ya no puede garantizar lo que prometía. Las pensiones seguirán existiendo, pero cada vez serán más básicas, más ajustadas y más limitadas. Guay para muchos,
insuficientes. Aquí es donde entra una palabra que durante mucho tiempo fue ignorada en responsabilidad. No como culpa, como conciencia. Asegurar el retiro en un mundo incierto exige asumir que nadie cuidará tu futuro con más interés que tú mismo. Exige educación financiera, exige planeación, exige acción temprana. Diversificar ingresos deja de ser una estrategia opcional y se convierte en una necesidad. Depender de una sola fuente, de un solo sistema, de una sola promesa, es un riesgo que ya no podemos darnos el lujo de correr. Ahorrar no es suficiente si no se entiende cómo funciona el dinero. Invertir no es apostar y es informarse. Y planear el retiro no es pesimismo, es realismo. La educación financiera ya no es un privilegio, es una herramienta de supervivencia. Entender conceptos básicos como inflación, rendimiento real, riesgo, diversificación y horizonte de inversión marca la diferencia entre llegar al retiro con opciones o sin ellas. Pero incluso más importante que el dinero es la mentalidad. El mayor peligro del futuro no es la inteligencia artificial, es la pasividad humana. Esperar que las reglas no cambien, esperar que el sistema se ajuste solo, esperar que alguien más resuelva el problema. El mundo que viene no recompensa la espera, recompensa la anticipación. Esto no significa vivir con miedo, significa vivir con claridad, comprender que la seguridad absoluta ya no existe, pero que la preparación reduce la incertidumbre. Algunos gobiernos intentarán adaptarse. Surgirán reformas a nuevos modelos, redes de protección social diferentes, tal vez incluso soluciones radicales como ingresos básicos o sistemas híbridos de retiro, pero todos estos cambios toman tiempo, y el tiempo no juega a favor de quienes están más cerca del retiro. Por eso, el futuro de las pensiones no se decidirá únicamente en el Congreso ni en las instituciones financieras. Se decidirá en millones de decisiones individuales tomadas hoy. Decisiones como informarse, como no ignorar el problema, como dejar de pensar que el retiro está demasiado lejos, porque el retiro no llega de golpe. Se construye lentamente. Usi abandonó lentamente. La jubilación del futuro no será igual para todos, pero todos tendrán algo en común. Llegarán a ese punto con la consecuencia directa de sus decisiones pasadas. Algunos llegarán con opciones, otros con dependencia, algunos con tranquilidad, otros con miedo. La inteligencia artificial no decide eso. La automatización no lo impone. El sistema no lo garantiza. Lo decides tú, mucho antes de que llegue ese momento. Este no es un mensaje de alarma, es un llamado a la conciencia. El futuro no es una promesa, es una probabilidad moldeada por decisiones. Y si algo queda claro en esta nueva era, es esto: en el futuro no se improvisa, se entiende, se anticipa y se construye cuando todavía hay tiempo. La jubilación siempre fue presentada como un destino en un punto final, un lugar al que todos llegarían, tarde o temprano, de la misma forma. Pero ese relato terminó. En un mundo dominado por la inteligencia artificial, la automatización y la incertidumbre, el retiro ya no es un derecho garantizado, no es una consecuencia, el resultado acumulado de decisiones, omisiones y preparación. El sistema de pensiones en México no colapsará de un día para otro. Se transformará lentamente, ajustará beneficios, redistribuirá riesgos y, en muchos casos, trasladará la responsabilidad al individuo. La tecnología seguirá avanzando, el trabajo seguirá cambiando, las reglas seguirán adaptándose o quedándose atrás, pero hay algo que no cambia, en el futuro no espera. Quienes comprendan este momento histórico no serán los más ricos ni los más tecnológicos, serán los más conscientes, los que entendieron que depender exclusivamente de un sistema en transición es una apuesta peligrosa, los que decidieron informarse antes de necesitarlo. Este documental no pretende decirte qué hacer, pretende que no sigas ignorando lo que viene, porque el mayor riesgo no es la inteligencia artificial, no es la automatización, no es el cambio. El mayor riesgo es asumir que nada cambiará. Tu jubilación no se define en un decreto, no se define en una promesa, se define en lo que haces hoy. El futuro no se improvisa, se entiende, se anticipa y se construye, mucho antes de que llegue.